Como en otras películas de terror que se plantean la existencia de dos realidades alternas, en Háblame de los directores australianos Danny y Michael Philippou, también hay un velo que divide al mundo de los vivos y los muertos. Mia, quien perdió a su madre en un aparente suicidio, tiene que soportar la depresión por esa pérdida, además de la mala relación que existe entre ella y su padre desde que la muerte tocó a las puertas de su hogar. Así pues, se refugia en casa de Jade, su amiga de la secundaria, cuya madre y hermano la han hecho parte de esa familia. Aún así, Mia no logra llenar ese vacío existencial que le dejó la muerte de su madre. En un intento por salir de su estupor y volverse más sociable, asiste a una fiesta en la que sus compañeros de escuela llevarán a cabo un ritual que se ha hecho viral entre los estudiantes: contactarse con el más allá. Have you seen the group chat? They're doing it again tonight. No. Please. It's my mom's Remembrance Day. I just want to forget about it. En este punto se instala el segundo elemento básico de las películas de terror. Se muestra el medio de contacto con el otro mundo, aquel donde habitan los muertos. Este medio se trata de la mano de quien fuera un satanista, aunque sus amigos aseguran que fue un vidente. No importa mucho en realidad, pues la película se encarga de mantener el origen de esa mano como un misterio. Lo que hace, no obstante, sí se nos muestra. Cuando los vivos toman la mano y recitan Háblame, aparece ante ellos un fantasma de apariencia trágica, a veces asquerosa, que responde al llamado. Si quien hace el ritual lo deja entrar, el fantasma toma posesión del cuerpo de quien invoca. Y son estas sesiones espiritistas las que los compañeros de Mia han hecho populares en sus redes sociales. Pero la muerte debería ser definitiva y esta mano engaña a sus usuarios. El problema que desencadena la tragedia de Mia es cuando su madre toma posesión del cuerpo de Riley, el hermano menor de su amiga Jade. El ritual se excede en duración y el fantasma se queda aquí para tratar de convencer a Mia de colaborar en la salvación de un alma, o eso parece. Mia es engañada porque añora a su madre. De manera metafórica, podríamos decir que su fantasma siempre ha estado con ella y ahora la acompaña literalmente. I'll do it. Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Don't want to stay. En su premisa, Talk to Me no es de lo más original, pero no por ello deja de ser una película atractiva por dos motivos. El primero, por la forma en cómo filma las secuencias de miedo, que están dirigidas a la afectación del espectador, y en segundo lugar, por su abordaje del tópico de la muerte, guiado al interior de la narración por el personaje de Mia en una cadencia de tristeza. Sí, es verdad que el cine de terror se caracteriza por indagar sobre la vida después de la muerte y de los portales que conducen a los vivos a explorar la posibilidad de que ese otro mundo sea real. De hecho, Mia es un arquetipo de ese personaje gótico apesadumbrado por la ausencia de alguien querido y por la carga de una culpa. Esta personalidad la hace vulnerable a la posesión, no solo del cuerpo, sino a la manipulación mental que el fantasma de su madre le hace. La muerte en esta película es una tristeza infinita y esa emoción impide que Mia disfrute de su vida, aunque luego también se vuelve motivación para las acciones que vienen después. La película plantea que incluso los seres queridos, al quedar en este limbo de personas que murieron de forma cruel, como es el caso de la madre de Mia, no tienen descanso. Pierden su bondad y no pueden desobedecer el designio de la maldad, es decir, ser usados como conducto para lograr que los vivos se entreguen al más allá por voluntad propia. La promesa de estar juntas es lo que hace que Mia adopte una actitud egoísta que tiene consecuencias sobre Riley y la familia que la adoptó de modo putativo. Apparently, it was the hand of someone that could connect with the dead. I heard it was the hand of a Satanist. The other hand's just out there. Dije antes que este tratamiento acerca de la muerte y el más allá me pareció valioso y es precisamente porque su aproximación a las emociones no es la del susto continuo, en cambio es una película triste.
El miedo, decía un filósofo de nombre Baruch Spinoza, es un género que deviene de los afectos de la maldad. Por su parte, la maldad es todo género de tristeza que deprime las potencias o las capacidades de los sujetos, los lleva a estados de menor felicidad. Esto es lo que se observa en Mia. Primero, vive añorando a su madre y cuando ésta se hace presente en su mundo de manera espectral, no es miedo sino tristeza lo que la inunda y es triste pensar que la muerte no es ningún descanso para nuestros familiares, idea que aunque quizá no sea novedosa en el género, siempre me parece perturbadora. What did the hand feel like? Felt amazing. I could see and feel everything on the other side. So my mom, she was trying to reach out. I'm here. Pese a que Mia es un personaje que transporta la tristeza mediante la narración, ello no quiere decir que el miedo esté ausente. Es aquí cuando argumento que esa emoción, la del miedo, que ya está dirigida al espectador, se trabaja por medio de secuencias en las que se elabora lo que podemos llamar shock value, y que en ese caso puede movilizar al cuerpo de quien las mira y también evocar el horror o el asco. Esto lo menciono desde un punto de vista en el que experimenté la película sensorialmente y tiene mucho que ver con cómo están filmadas las secuencias de invocación y posesión. All right, let's do this! You know the drill. Say, talk to me. Talk to me. Haley, fucking stop it! He's choking! 83 seconds, get it off him! Hay una secuencia en particular que llamó mucho mi atención. Me refiero a aquella en la que Riley, el hermano de 15 años de Jade, suplica que lo dejen experimentar la posesión. El grupo, sin su hermana presente, permite que se conecte durante 50 segundos en lugar de los 90 segundos habituales. Pero resulta que quien se presenta ante él es Fiona, la madre de Mia. Por sorpresa y un poco de egoísmo, Mia pide que se quede un poco más, pero entonces el cuerpo de Riley comienza a herirse a sí mismo, o más bien hay algo que provoca que Riley se hiera a sí mismo. La secuencia cambia a un ritmo totalmente veloz. La silla, con el adolescente sentado en ella, se mueve de un lado a otro del cuarto y la cámara le sigue rápidamente al tiempo que registra los golpes que Riley se da en el rostro. El sonido hace que los golpes te duelan, pues se escucha el crujir de los muebles y puedes mirar la sangre que brota del rostro del muchacho. Es una secuencia totalmente violenta, no solo por la sangre, sino por las mismas formas estilísticas que se presentan, es decir, la cámara y el sonido se sacuden, se presentan con violencia. Esas son las estrategias que utiliza la película para provocar miedo. Las secuencias de posesión son violentas porque atacan al cuerpo, tanto del personaje como del espectador. Y eso se logra porque la cámara se sacude al unísono del personaje en el caso de que éste se esté hiriendo a sí mismo, o bien registra en primerísimos planos la expresión sombría y horrorosa del poseído en turno. En alguna otra secuencia, Daniel, el novio de Jade, es poseído por el espíritu de alguien que se revela como perverso sexual, o al menos eso nos dan a entender, y actúa de manera casi pornográfica ante su auditorio, que somos tanto los espectadores en la sala de cine que miramos asombrados la secuencia y los personajes al interior de la película, quienes observan el evento con humor. Allí hay un cruce semántico, diría yo, pues mientras la secuencia puede producir asco, horror o asombro en el espectador, el sentido que adquiere dentro de la narración es otro. Esto me lleva a plantear que las emociones en esta película, y quizá en algunas otras del género, están construidas en dos sentidos, es decir, por un lado guían la narración a través de los sentimientos que sus personajes parecen sentir, como es la tristeza, digo, en el caso de Mia, y por otro, transmiten sensaciones al espectador que resultan placenteras e intensas, ya sea por medio del sonido, los planos, los cortes, entre otros recursos formales. Pero el miedo sigue siendo un afecto que deprime nuestras capacidades. Mientras que para nosotros,
que miramos la película resulta lúdico, para los personajes termina por ser un afecto más que les lleva a estados de infelicidad, pero irónicamente deben luchar por salir de eso. Este es el último movimiento más frecuente en las películas de terror, el enfrentamiento con la maldad. La película, que se estrenó en enero de 2023 en el Festival de Sundance, ha tenido una gran acogida entre el público y la crítica, y aunque ciertamente presenta un hueco argumental que puede resultar incómodo, es decir, el origen de la mano que no se explica y el objetivo de los fantasmas al estar entre nosotros, diría que no es un error realmente grave, porque también es una característica de estas películas el no explicar el origen de la maldad y que sus finales sean siempre tristes. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.